no vamos a trabajar en emprendimiento. Hoy vamos a empezar la competencia de requerimientos, las vamos a ir combinando. Un día de la semana trabajamos emprendimiento, el otro día trabajamos la de requerimientos porque pues nos toca ir combinando las dos. Vamos a hacer clase hoy y el viernes. Entonces está programada la clase como para 1 horita y media. Estamos en fase 4 y con esta competencia estamos en fase 3 con la guía de aprendizaje 4, perdón. Entonces voy a compartirles para que revisemos las evidencias, lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Listo. Se le fue la ¿No me oyen? por partes. No, pues que no estaba hablando. Les dije que iba a compartir pantalla para mirar cuáles son las evidencias. ¿Ahí me están oyendo? Ahí sí, profe. Se habla un poquito no, de que se le lo va que la... pasa es que no estaba hablando, estaba aquí revisando, no estaba hablando. ¿Listo? Entonces, estamos en la guía de aprendizaje. 4, vamos a revisarla un momentico. ¿Listo? ¿Ya están viendo la guía? No, señora. No. Sí, señora. Sí, ahora ¿Sí sí. o no? Ahora sí. Bueno. Entonces les contaba, estamos en la guía de aprendizaje 4, la competencia que vamos a trabajar se llama, ya les cuento cómo se llama. Se llama tramitar requerimientos del usuario de acuerdo con procedimientos técnicos y protocolos del servicio. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es qué es un requerimiento del servicio y qué es un protocolo en estos días. Pues vamos a estar revisando cuáles son los requerimientos de los servicios y qué es un requerimiento de servicio, qué es un protocolo de servicio. Después vamos a trabajar algo de indicadores de gestión en servicio al cliente y vamos a trabajar la norma ISO. Digamos que esos son como los temas gruesos de esta competencia. Se llama tramitar requerimientos de acuerdo a procedimiento técnico y servicios. Entonces, van a seguir trabajando en los grupos de trabajo que han venido trabajando durante toda la formación. Y vamos a empezar con la primera actividad de aprendizaje que se llama tramitar requerimientos del usuario de acuerdo a procedimiento técnico y protocolo de servicio. Bueno, esa es la competencia. La actividad de aprendizaje dice definir alternativas de requerimientos al cliente de procedimientos y protocolos. ¿Qué es? Es revisar vamos a revisar en este espacio, lo que vamos es a revisar qué es un requerimiento, los tipos de requerimiento y cuál es el protocolo para darle atención al cliente de acuerdo a esos requerimientos. Entonces, nosotros somos agentes de servicio al cliente. Nosotros le vamos a dar, vamos a diseñar, a revisar cómo se hace un protocolo, cómo las empresas tienen protocolos de atención al cliente. Ustedes ya hicieron un trabajo sobre los protocolos de atención al cliente en una empresa colombiana. ¿Se acuerda que habían hecho un trabajo de esos? Entonces, digamos, es como darle continuidad a lo que ustedes han venido trabajando, pero mirando a partir de los requerimientos de los clientes. Vamos a revisar bien cuáles son los requerimientos de los clientes y ese es como el tema central que vamos a trabajar hoy, la gestión de requerimientos. O sea, cuáles son los requerimientos de los clientes, los principales requerimientos de los clientes, pues.
La primera evidencia, entonces, es una exposición de la trazabilidad del protocolo de atención al cliente. Pero es una exposición que ustedes la van a hacer por medio de un video. Entonces, en los grupos de trabajo es una evidencia grupal y ya vamos a revisar. Y la segunda evidencia es un flujograma de atención al cliente. Entonces, les voy a compartir, voy a cerrar ya la guía y les voy a compartir gestión de requerimientos. ¿Ya están viendo esta? ¿Ya están viendo la pantalla? Dice gestión de requerimientos de indicadores de gestión. No, señora. Bueno, entonces denme un minuto, ya. Pero ya cerré la guía, ¿no es cierto? Sí, señora. Bueno, entonces ya vamos a mirar. Compartir. Gestión de requerimientos. ¿Dónde estamos? Esto. Ya están viendo gestión de requerimientos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a revisar es qué necesitamos nosotros para gestionar la atención al cliente. Dentro de la gestión que nosotros hacemos de servicio al cliente, entonces la queremos enmarcar en algo que se llama la gestión integral al cliente, que es de hecho el técnico que ustedes están estudiando. Ustedes están viendo no solamente un tipo de atención o cómo se necesita tenemos la necesidad de fusionar muchas actividades para que la atención al cliente sea eficiente. La atención integral implica la forma como ustedes se atienden al cliente, desde el saludo, el entorno donde ustedes atienden al cliente, eso hace parte de la gestión integral de atención. Los recursos con los que ustedes cuentan o cuentan las organizaciones para dar atención al cliente. Entonces tenemos la persona que atiende. O sea, ustedes son los agentes de atención al cliente o se están preparando para ser agentes de atención al cliente eficientes, ¿no es cierto? Pero entonces la empresa cuenta con recursos que además de ser ustedes el recurso más importante, como es el talento humano, otro tipo de recursos, como por ejemplo los recursos tecnológicos. Entonces, denme un minuto, voy a bajarle aquí, a cerrar aquí la puesta también. Es que había un ruido allí que no me gustaba. Ya. Entonces, la atención integral al cliente, les decía, está conformada por el talento humano, que son ustedes, los recursos, por ejemplo, los recursos tecnológicos, las plataformas, los teléfonos, todo lo que ustedes tienen o las empresas tienen para dar una atención adecuada. El entorno donde están atendiendo al cliente, eso forma parte de los recursos. Entonces, que la persona llegue y el ambiente o el entorno donde lo estén atendiendo sea un ambiente adecuado. Y eso hace parte del concepto de atención integral al cliente. Entonces, y eso lo necesito para saber todos esos elementos, con qué elementos cuento para dar atención integral, es parte de lo que yo necesito para gestionar de manera adecuada la atención. Lo otro que necesito para gestionar adecuadamente la atención al cliente, ¿qué es? Ver qué datos tengo. Ver qué datos tengo es qué datos tengo del cliente. ¿Qué necesita mi cliente de mí, de mí como empresa o de mí como agente de atención al cliente? ¿Para qué? Para poderle yo entregar un servicio adecuado. ¿Y qué datos necesito yo del cliente? O sea, necesito conocer al cliente, pero también necesito que el cliente me conozca a mí. ¿Qué es lo que el cliente requiere? Te toca visualizar un poco esto y en términos de
esto que dice visualizar datos, estamos hablando de elementos básicos como tener una base de datos de los clientes donde yo tenga la información de teléfono, correos electrónicos, donde me puedo comunicar en la medida que el cliente lo permita, ¿no es cierto? Entonces, eso hace parte, porque si yo no conozco a mi cliente, si yo no sé a quién voy a atender eso, pues me va a quedar más difícil. O después de que el cliente se acerca la primera vez, entonces en ese proceso de atención integral al cliente, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tratar de recopilar información sobre los gustos del cliente, recopilar información sobre la forma como yo debo actuar con él. Después dice herramientas compartidas con los clientes. ¿Qué tiene el cliente y qué tengo yo? Entonces, el cliente tiene teléfono. ¿Será que el cliente me permite enviarle información de mi producto o de mi servicio por medio del teléfono? ¿Será que el cliente me permite y me comparte su correo electrónico y me da la posibilidad de yo comunicarme a él con él por ese medio? Entonces, ¿qué herramientas compartidas? ¿Qué le gusta al cliente y qué me gusta a mí y que de pronto en qué punto podemos ser comunes? Y eso, saber esa información es súper importante para poder gestionar todo el concepto de atención integral al cliente. Ahora, dice, para gestionar la atención al cliente, ¿qué necesito? Entonces dice, necesito garantizar información, garantizar trazabilidad, ahorrar tiempo y dinero y desarrollar productos, cumpliendo con una normativa. Entonces, ¿qué es garantizar la información? Que la información que yo le entregue al cliente sea verídica, concisa, correcta, clara y entendible. Y todos los atributos que ustedes le quieran poner adicionales a los que yo les acabo de decir para que el cliente quede contento. Pero también yo necesito que el cliente me dé información de la misma forma, que el cliente me diga realmente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y en qué términos lo quiere. Para gestionar atención, entonces digo, necesito garantizar la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad del servicio? Que desde que yo inicio el proceso de atención al cliente hasta que lo termino, siempre voy a estar pendiente y que voy a seguir como un paso a paso o una secuencia desde que inicio la atención hasta que cierro la atención al cliente. Entonces yo debo garantizarle eso al cliente para que el cliente se sienta contento. Eso sí es solo mío. Cuando digo garantizar la información, necesito información del cliente y el cliente necesita información mía. La trazabilidad es mía. Yo necesito asegurarle al cliente de que después de que llega a mí, va a salir satisfecho con el servicio de atención que yo le estoy dando. ¿Para qué necesito gestionar atención al cliente? Dice, para ahorrar tiempo y dinero. En la medida que yo tenga organizado de manera correcta la trazabilidad del servicio, que tenga la información de los clientes, muy seguramente el servicio va a ser más eficiente y es posible que ahorre tiempo. Y si ahorro tiempo, pues también voy a ahorrar dinero. La medida que yo tenga organizado mi proceso de manera adecuada. Después dice desarrollar productos. Lógicamente que la gestión adecuada del servicio al cliente me sirve para desarrollar productos, para mantener los productos que tengo con los que el cliente están contentos y mantenerlos de manera adecuada y siempre iguales, para eso, para efectivamente de pronto ponerle otros atributos a partir de lo que el cliente requiera o necesita, también sirve. O sea, ahí ya estoy haciendo desarrollo de productos. O porque a partir del servicio que yo estoy prestando, el cliente requiere otro servicio. Entonces, ahí estoy desarrollando un producto. Requiere un producto con otros atributos y ahí puedo hacer desarrollo de producto. Todo eso se hace dentro de un marco que se llama cumplimiento de la normativa interna de la empresa y de la normativa externa, si hay normas externas que afecten el servicio al cliente. De la normativa también, por ejemplo, de procesos de producción que garanticen que al cliente siempre se le está dando un producto o un servicio que esté enmarcado dentro. Hay productos o servicios que tienen legislaciones. Por ejemplo, el servicio de transporte público está dentro de unas normativas
y tienen que cumplir con unos elementos. Entonces, el señor que tiene un taxi, la legislación le obliga a que debe tener pase, a que debe tener el vehículo en unas condiciones mecánicas favorables, que si estás prestando el servicio de transporte público debe tener unos permisos del Ministerio de Transporte para prestar ese tipo de servicios. Entonces, eso es cumplir normativa. Pero de pronto también hay normativas a nivel, por ejemplo, de los procesos de producción. Entonces, de acuerdo a cada bien o de servicio, nosotros tenemos que revisar qué normas nos cobijan, porque todo ese proceso de garantizar información, todo el proceso de servicio al cliente también debe estar concatenado con toda la normativa legal que implica la prestación del servicio o la entrega de un bien que yo estoy vendiendo o que yo como agente de servicio al cliente le estoy ofreciendo a mi cliente. ¿Esto a qué ayuda? Nos ayuda, si está dentro de normativa, nos ayuda a validar la información de las partes interesadas. Yo garantizo la información, pero la tengo que validar. Dice, para eso hay sistemas de gestión de calidad, gestión de la calidad de la norma ISO 9002 del 2015, que la vamos a trabajar, que la vamos a mirar, y el cumplimiento de requisitos de cliente y de las organizaciones para llegar a algo que se llaman los indicadores de gestión. Entonces, digamos que en esta diapositiva estamos haciendo un pasado rápido por lo que vamos a hacer en estos días. Vamos a revisar cuando yo estoy garantizando información, garantizando trazabilidad, estoy desarrollando un protocolo de servicio al cliente, que eso me lleva a ahorrar tiempo, a desarrollar nuevos productos. Bueno, eso es válido, pero eso me va a servir para llegar a donde vamos a ir más adelante, a garantizar normativa que me da la norma ISO. Ya en su momento les voy a explicar qué es una norma ISO y para qué sirve. Y eso me ayuda a que yo pueda cumplir de forma adecuada con los requerimientos que tiene el cliente. Y eso se trabaja en las organizaciones con algo que se llama indicadores de gestión para hacerle un seguimiento a ese proceso. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, entonces, primera evidencia, dice, exposición de trazabilidad de atención de protocolo al cliente. Pongan la atención, esto lo vamos a hacer más sencillo, por lo que estamos trabajando, digamos, un poco contra el tiempo. Entonces, vamos a hacer una exposición cortica, la van a trabajar en equipos de trabajo, pero pues vamos a mirar qué hay. Dice, los diferentes instrucciones que se fijan por convenio de políticas identifican como protocolos y los métodos que se usa una empresa para el manejo de clientes a través del talento humano. Garantiza que el bien o servicio sea el requerido por los consumidores. Los sistemas de trazabilidad en el servicio ayudan a mejorar la seguridad, garantizan la calidad de cada proceso, ofreciendo unas mejores garantías de servicio. Nos dice, la evidencia es en grupo. Quiere decir que van a trabajar en los grupos que venían trabajando. Pueden tomar la actividad que no, preparen una exposición en formato de su preferencia. Hagan una exposición a través de un video donde se evidencie la participación colaborativa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes van a preparar una exposición, se van a reunir los del grupo y dicen, vamos a hacer una exposición de trazabilidad de servicio al cliente y la van a presentar en un video rápido y cortico. ¿No es cierto? Entonces, el video debe contemplar la trazabilidad de los requerimientos y el procedimiento que realizó. Ya ahorita les voy a explicar de qué se trata. Para realizar la grabación pueden hacer uso de los móviles, bueno, como ustedes han hecho siempre en los videos. Entonces, el producto a entregar es un video expositivo. Que se note, yo creo que máximo 5 minutos. Aquí dice máximo 10. Es una exposición cortica, es un ejercicio cortico para acordarnos de cómo es el proceso. Entonces, dice que se note que hay trabajo de todo el equipo de trabajo. Digamos que esa es la primera evidencia.
Después vamos a hacer una segunda evidencia que se llama flujograma de procedimiento de atención a clientes. Entonces, ¿qué es un flujograma? Es una representación gráfica que posibilita los requerimientos y procedimientos establecidos se muestren en un soporte, categorizando las solicitudes de los clientes. O sea, es como un mapita donde digo, inicio la atención telefónica, recibo llamadas de celular, recibo llamadas de fijo. Bueno, ahorita que les muestre cómo es un flujograma, pues van a darse cuenta que no es nada, no es algo muy complicado. Entonces, de acuerdo a lo anterior, para presentar la evidencia debe presentar dos productos, un diagrama de flujo y el procedimiento técnico. Entonces, solamente van a hacer el diagrama de flujo. Pónganme atención con esto porque aquí les estoy recortando evidencia. Les dije, en el video lo están pidiendo de 10 minutos, yo les estoy diciendo, vamos a hacer un video de 5 minutos. Yo lo dejé aquí en la presentación como lo está pidiendo la guía, pero habíamos hablado que íbamos a cortar las evidencias. Entonces el video dice máximo de 10 minutos, lo vamos a hacer máximo de 5 minutos. La exposición cortica. Entonces el flujograma, entonces lo que van a presentar es esta primera parte, el diagrama de flujo o flujograma de atención al cliente. Entonces, bueno, aquí ya. Entonces ya les voy a explicar qué es un flujograma, porque eso es lo que van a tener. Vamos a mirar primero el flujograma y después vamos a ver los requerimientos. Y ahí les voy a explicar qué van a hacer ustedes en la exposición. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un flujograma o diagrama de flujo o de procesos? Es una forma sencilla de ilustrar de forma lógica una secuencia de tareas que forman parte de un proceso, simplificando la comprensión de actividades y valorando la importancia de cada paso para mejorar el resultado. Entonces, este es un ejemplo sencillo que siempre lo van a encontrar cuando ustedes buscan en teoría o buscan en cualquier parte, en muchas partes van a encontrar que es un flujograma ejemplo y este le sale como, porque este ejemplo sencillito, con este ejemplo sencillito, el flujograma. Entonces dice, la lámpara no funciona, este es el inicio. Siempre ahorita vamos a mirar cuáles son los símbolos que vamos a usar. Entonces dice, ¿está conectada a la plancha o enchufada la lámpara? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la lámpara funcione? Pues tenemos que enchufar la lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿será que está quemada la ampolla o el bombillo? Sí. Entonces, cambiamos la ampolla. Y si no, comprar una nueva lámpara. Con este es súper sencillo, este es un ejercicio y ustedes lo van a encontrar en muchas partes porque es para que una persona que nunca ha hecho un diagrama de flujo, un flujograma, lo pueda hacer y lo pueda entender. Entonces, ya sabemos, es una representación gráfica. Eso es lo que van a hacer, un diagrama de flujo o un flujograma del proceso de atención al cliente. Entonces, vamos a mirar ya con más detenimiento cómo se elabora, desde lo técnico, cómo se elabora un diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo procesos es una herramienta utilizada para documentar de forma esquemática e ilustrativa los pasos que forman parte de los procedimientos, ya sean operativos o intelectuales. Les voy a decir, cuando ustedes hagan el diagrama de flujo, ahí les va a quedar una herramienta para la siguiente evidencia, que esa no la vamos a trabajar hoy. Pero para la siguiente evidencia les va a quedar, si ustedes hacen este ejercicio juiciositos, les va a quedar una base muy importante para la siguiente evidencia. Entonces dice, está para representar un flujo de tareas necesarias para entregar un producto final, que puede ser un bien físico, un servicio, un documento o una acción. Creada por Frank Gilbert, ingeniero y consultor especialista norteamericano en eficiencia y movimiento de la industria. Esta metodología utiliza símbolos geométricos y elementos visuales para marcar la ejecución de esto paso a paso. Entonces, ¿cuáles son los usos más importantes de un flujograma? Dice, documentar las etapas.
por medio de la graficación que se pone a partir, o sea, se usan elementos geométricos y por dentro de esos elementos geométricos, figuras geométricas, perdón, no elementos, figuras geométricas, entonces vamos a poner información. Entonces, ¿qué es documentar las etapas? Disponer de un diagrama de flujo de procesos permite a cualquier directivo, auditor o persona que llegue a la organización leer el flujograma y de una manera muy sencilla entender qué es lo que está haciendo paso a paso en un proceso. Nosotros vamos a documentar el proceso de servicio al cliente. Entonces dice, documentar los pasos de la producción del servicio, no solamente producción en términos de producir un bien o un servicio de fabricación, de transformación de materia prima, no, nosotros lo que producimos es un servicio, ¿no es cierto? Entonces dice, facilita que todos conozcan el orden en que se realizan las tareas. Por decir algo, yo voy a hacer un flujograma de atención telefónica, atención al cliente telefónica. Entonces, lógico que lo primero que voy a escribir es, o puedo iniciar atención telefónica o puedo iniciar con, si yo estoy haciendo atención telefónica, lo primero que tengo que hacer es, ¿el teléfono que tengo está funcionando? Sí, no. Si no está funcionando, arréglelo. Si está funcionando, está disponible para iniciar la llamada o para recibir las llamadas. Entonces, es así, es como contar, ponerle lógica a un proceso y no necesito que sea un proceso muy largo, pero donde se demuestre que hay trazabilidad, que hay una secuencia en un servicio. Entonces, lo que ustedes hacen es servicio a cara a cara. Entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Servicio cara a cara. Ingresa el cliente. ¿Lo saludo o no lo saludo? Si lo saludo, ¿qué pasa? Si no lo saludo, continúo con el servicio. El cliente hace el requerimiento. ¿Lo puedo atender yo o lo tengo que remitir a un tercero? Si lo remite, entonces remito a un tercero y hasta ahí se acaba el proceso para mí. Si yo lo puedo atender, entonces empiezo a mostrarle los productos. El cliente queda satisfecho, sí, no, bueno, se hace de manera muy sencilla. Dice, y entender las secuencias de las actividades y su conexión. Entonces, ¿qué quiere decir la secuencia de las actividades? Si yo estoy haciendo un proceso de atención cara a cara, lo primero que tengo que hacer es saludar, no despedirme. En una lógica, en un diagramita lógico y sencillo donde yo voy a documentar el servicio que yo estoy prestando, lo primero que encuentro, entonces de pronto es el saludo, no la despedida. Entonces es una secuencia que tiene que ser lógica, que me muestre el paso a paso. Dice, ¿para qué más se usa? Para implementar la mejora continua. Cuando yo logro esquematizar un proceso y a veces me doy cuenta que en un punto que yo tengo en el esquema contra la realidad de lo que yo hago no está funcionando, porque a mí, por ejemplo, en procesos de inducción, a ustedes cuando lleguen a una empresa, es posible que les digan, miren, aquí el proceso se hace así y lo que les entreguen sea un flujograma. Entonces ustedes cogen, entonces que al menos entiendan. Ah, quiere decir que inicio acá. Quiere decir que si tengo un inconveniente me debo remitir a otra oficina, que si yo soy capaz de seguirlo atendiendo, hasta dónde y qué posibilidades son las que yo tengo como agente de servicio. Entonces, si yo tengo documentado el proceso, entonces puedo garantizar, porque cualquier persona, digamos, que llegara a prestar el servicio, con mirar ese flujograma y con mirar el protocolo de servicio al cliente que nosotros tenemos, podría casi que sin ninguna capacitación estar haciendo, ay, perdone, que me dio bostezadera, está haciendo el proceso de atención al cliente. Dice, en el flujograma también, a partir de la visualización del flujograma, a veces nos damos cuenta que no tenemos todos los recursos adecuados. Y el ejemplo de la lámpara es muy fácil. Dice, ¿la lámpara prendió? Sí o no. Entonces, si no prendió, el bombillo está dañado, toca comprarlo. Entonces me está dando la posibilidad de que yo tenga que conseguir recursos para que la lámpara funcione. Lo ideal sería, enciendo la lámpara, prendió, la uso por un tiempo y la apago. Sería como lo más sencillo.
Pero cuando empiezo a sacarle aristas por un lado y por otro de lo que está pasando, pues entonces ahí yo le estoy dando gestión de la calidad porque veo muchas posibilidades para solucionar algo que tengo dentro de mi servicio. Y eso me sirve para fomentar la productividad. Las etapas iniciales y finales. Entonces, las etapas de inicio y fin son esenciales en cualquier proceso. O sea, siempre que arranquemos un proceso, lo debemos terminar. En atención al cliente es más que importantísimo. Cuando yo empiezo la gestión de atención al cliente, yo no puedo dejar al cliente a medias. Yo tengo que, ¿y cuándo se acaba el proceso? Cuando el cliente va, el proceso se puede acabar de dos formas. Cuando el cliente se va y nunca más vuelve. Pero cuando el cliente se va y vuelve, el proceso también ya se acabó porque cuando él vuelve ya es otra atención. Pero quiere decir que el primer proceso que hice quedó bien hecho porque el cliente quedó contento y volvió. Cuando el cliente se va y no vuelve, si yo tengo documentado, si yo tengo la información, ¿se acuerda lo que me mostraba arriba? Que yo debo tener información del cliente, entonces, ¿qué debo yo hacer en mi gestión de atención? Estar llamando, señor, ¿qué pasó? Señora, niño, ¿usted por qué no ha vuelto? Porque como decimos nosotros cuando tenemos un negocio y vemos un cliente que hace días no viene, ¿por qué nos tiene tan abandonados? Entonces, básicamente, esas etapas de principio y de fin nos están dando la pauta para hasta dónde debemos hacerle seguimiento a las acciones de servicio al cliente. Esta etapa está marcada por un símbolo que limita la forma de una pastilla. En definitiva, ahorita vamos a ver las formitas. En definitiva, el principio es el insumo de la demanda y el fin es el producto. Imaginémonos, por ejemplo, una cocina de un restaurante. El comienzo será el pedido y el final será la entrega de platos en la mesa. Pero para nuestro servicio al cliente, la final es que el comensal pague y quede contento. Y eventualmente vuelva. En servicio al cliente, el proceso no termina cuando él se va. Termina de mejor manera cuando se va y vuelve, ¿no? Acuérdense. Ahora, decisión. Los momentos que requieren decisión están marcados con diamantes. Cuando aparece esta gráfica significa que es necesario tomar una decisión clara entre dos o más caminos. Esta figura geométrica normalmente va acompañada de flechas que indican las posibilidades, sí o no. En caso del restaurante, el cliente pide excluir la cebolla de su plato. El empleado debe saber cuál es el siguiente plazo, en caso de realizar esta petición sin dudarlo. En la industria, pensando en el sector comercial, el diagrama de flujo posterior a la etapa de envío de una cotización al cliente. La secuencia será cotización aprobada. Sí, no. Si fue aprobada, entonces sigue el proceso de venta. Si no, hasta ahí llegamos con esa atención al cliente. ¿Ahí qué podemos hacer? Si me dicen que no, averiguamos por qué no me aprobaron la cotización. Hacemos una retroalimentación con el cliente. Ahora, el proceso. Los procesos se ilustran con un rectángulo. Dentro del mismo se especifica el paso a realizar en el proceso. Utilizando la misma cocina del restaurante, el proceso podría ser asar carne, dorar cebolla, picar tomate, considerando que cada plato ofrecido en el menú requerirá su propio diagrama de flujo. En una industria, los pasos pueden ser recibir el pedido, separar los insumos, pintar, coser las partes de una prenda, cualquier cosa. Entonces, en servicio al cliente, ¿qué puede ser el proceso? ¿Cómo lo voy a atender? Lo atiendo de forma telefónica. Es una tienda, es un agente que estoy atendiendo por e-commerce, o sea que a veces ni siquiera lo veo, ni siquiera le conozco la voz. Entonces, ¿cómo hago ese proceso? O si tengo una atención cara a cara, pero si para hacer esa atención a cara requiero de terceros que me ayuden a gestionar el bien, el producto o el servicio. Después dice, hay un proceso predefinido. Cuando aparece un rectángulo con bordes laterales más oscuros, significa en este punto el paso sugerido ya ha sido validado por otro diagrama de flujo.
Entonces, cuando hay cosas que son muy repetitivas en algún proceso, que ya sabemos que está validado y que está muy bien hecho, toca identificarlo, pero sabemos que no lo vamos a cambiar porque ese proceso ya está muy validado. Y operación manual, el símbolo de trapezoide. Ahorita vamos a mirar, no se afanen con estos nombres de las figuras geométricas porque después se me van a asustar. Ahorita los vamos a mirar. Dice, el símbolo de trapezoide invertido resalta la necesidad de una operación manual. En el caso de la función donde una determinada etapa del proceso de confección de prendas de vestir es necesario aplicar manualmente un detalle o un accesorio en servicio al cliente cuando el proceso se puede volver manual. Cuando yo voy, estoy, por ejemplo, en un proceso de atención a una persona que llega a mi almacén y yo le tengo que estar pasando las prendas de vestir. Eso forma parte de mi proceso, pero es un proceso manual, porque de pronto la persona no tiene necesidad de ir a buscar, sino yo soy la que le estoy trayendo las prendas. Entonces, eso toca escribirlo cómo se hace en el diagrama. Hay conectores. Los círculos representan la conexión entre los pasos muy largos o flujos diferentes. El documento es un símbolo utilizado es un rectángulo con una onda en forma en la base inferior. Se utiliza para delimitar la necesidad de generar un documento. Entonces, de pronto cuando se cierra la venta, se genera documento, entonces se genera factura, entonces se hace ahí sobre ese documento, sobre ese diagrama de flujo, entonces se hace la figurita del documento como, ya lo vamos a ver, como los documentos que estamos representando en los computadores, y entonces ahí vamos a definir cuál es el documento que vamos a generar. Nosotros en servicio al cliente con mucha frecuencia el documento que generamos es la factura. Entonces, mírenlos, aquí están. Entonces, este que dicen que es como en formita de pastilla, que es el de el inicio y el fin. Siempre va el inicio y el fin con esto. El diamante, que es el de toma de decisiones. Acá el rectángulo es el que va, que es un proceso, pero cuando es un proceso que está validado, le hacemos los bordes laterales, se los hacemos más oscuros. El trapecio, entonces estamos mirando un trapecio, la operación manual. El circulito es un conector. Y la otra figura es la de un documento. Y siempre se manejan o se unen por medio de flechas. Entonces dice, hay diferentes tipos de diagrama de flujo. Diagrama de flujo lineal. Ustedes van a hacer el diagrama de flujo que quieran, pero lo que les recomiendo es que hagan algo sencillo. Este trabajo se hizo individual. O sea, cada uno va a hacer su diagrama. Este trabajo no es en grupo, ¿no? Que este es el trabajo del grupo número tal, no. Este trabajo sí quiero que lo hagan. Ya la siguiente actividad la van a volver a hacer en grupo. Van a hacer la exposición y van a hacer un video de una de las personas del grupo exponiendo. Entre todos van a colaborar y ese trabajo es en grupo. Este trabajo sí es individual. Entonces, dice, se utilizan regularmente. ¿Qué es un proceso lineal, un diagrama de proceso lineal o cuándo se usa? Dice, se utiliza para ilustrar procedimientos o actividades simples, con un comienzo, pasos y al final cosas muy explícitas y concisas. Yo eso es lo que quiero. No quiero que hagan un procedimiento grandísimo de atención al cliente. Escojan de todo lo que hay de atención al cliente fácil y realícenlo. Pero por favor, les suplico, les ruego, no vayan a escribir en Google diagrama de flujo de procedimiento al cliente porque me los conozco de memoria todos los que salen y estoy devolviendo bastantísimos trabajos. Este año vamos a ponerle un poquito más de atención. De pronto estábamos como un poco descuidados. Bueno, estábamos, no, me da culpa a mí. De pronto dejar pasar los trabajos y están utilizando muchísimo la memoria, la inteligencia artificial. Es un elemento que es completamente válido,
pero tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que aprender a usarlo primero para no desplazarnos a nosotros mismos, para no dejar nosotros de pensar y de construir. Es un elemento de ayuda en esa construcción de conocimiento que yo necesito, pero no le dejemos toda la inteligencia artificial porque después finalmente ustedes van y cuando están en un trabajo y eso, en acción, no van a tener tiempo todo el tiempo de estar revisando en su teléfono cómo hacer este proceso y preguntándole a la inteligencia artificial cómo lo hace. Entonces, les pido que no vayan a entregar la evidencia y en la evidencia esté un diagrama de flujo de esos que uno pone, diagrama de flujo de servicio al cliente y pum, se los bota. Ni este, ni uno que va, de una evidencia que va más adelante, por favor. Utilicen, revisen, pero revisen y comparen entre lo que ustedes hicieron y de pronto uno de una empresa grande o simplemente tomen como guía. Es válido porque eso forma parte de su investigación y la construcción de su conocimiento. Entonces es válido que revisen, pero no me lo copien igual. Entonces, al principio dice, empezamos, entonces dice fabricación de productos. Entonces, los productos están conforme a lo que nos piden o a lo que yo quiero hacer. Entonces dice no. Entonces dice, registramos la no conformidad. ¿Por qué no estamos contentos con el resultado final del producto que nosotros tenemos? Y tiene que volver a enviar las correcciones o los ajustes y ahí tenemos que volver a empezar. Entonces dice, producto conforme. Entonces, sí, entonces el producto es aprobado. Está listo para la venta y fin. Si estoy haciendo un diagrama de flujo para el proceso contable, de pronto acá le pondría, ¿necesita factura en la persona? Si no necesita, entonces se le entregó en unas condiciones. Si necesita, entrego la factura de acuerdo a la normatividad vigente. Y ahí se acabaría el proceso. Entonces, diagrama de flujo funcional. Dice, su objetivo es aclarar el procedimiento un poquito más complejo. Involucran a más de un sector de la empresa. Entonces, cuando estoy hablando de contabilidad y de procesos de producción. Entonces dice, aquí tenemos las ventas y aquí tenemos la facturación. Son dos procesos. Entonces, inicio. Enviar una propuesta. La propuesta es aceptada. Debemos emitir la factura, fin. Pero también podríamos hacer en las ventas. Inicio, enviar una propuesta. Dice, la propuesta es aprobada y puede ser que nosotros no emitamos factura. Remitimos a pago, entonces, pago en efectivo. ¿Necesitan factura? Si no, se la voy a emitir. No, hay gente que no pide factura. Entonces, ¿cómo hacemos cada uno de esos paso a paso? El diagrama de flujo de decisión se utiliza para revisar, mapear. Mapear es dar una visión así rápida de un proceso. Entonces, podemos hacer una revisión de quién es el que está tomando las decisiones y sobre qué elementos se están tomando decisiones. Dice, el diagrama de flujo de producto. El diagrama de flujo de producto dice, se encarga de ilustrar el orden de desarrollo de un producto. Entonces voy a hacer empanadas. Entonces empiezo comprando elaboración de empanadas. Entonces empiezo comprando la materia prima. Encuentro harina de la que quiero, sí, ¿no? Y puede disminuir. Abrir el diagrama entre todas las preguntas que usted vea como posibilidades para que otra persona el día que vaya a hacer las empanadas coja el diagrama de flujo y las pueda hacer siguiendo ese procedimiento. Dice, el diagrama de flujo de documentos ilustra cómo se transmiten o procesan los documentos en un sistema, mejorando el control. Esto forma parte del sistema de gestión documental. Entonces, toda la trazabilidad que tiene un documento desde que entra hasta la iglesia hasta que podemos llamar que es un documento muerto. Quiere decir que ya cumplió su ciclo de vida. Y el diagrama de flujo de datos. Utilizado en contabilidad, el diagrama de flujo de datos representa el flujo de la información de un sistema en un tiempo determinado.
¿Entendieron qué tienen que hacer? Entonces, es coger uno de los procesos. Ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar el proceso de atención al cliente. Pero como también vamos a ver requerimientos, entonces en los requerimientos ustedes van a ver, pueden ser el proceso para una queja, para un reclamo, para una felicitación, cómo se tramita y hace eso. Entonces, para elaborar el diagrama de flujo, nos ponemos un objetivo, elegimos una herramienta, organizamos las actividades y después de que las tenemos organizadas, sí, empezamos a usar la simbología y a escribir dentro de esos símbolos. Entonces es fácil, ustedes llegan y cogen y dicen, voy a hacer el flujograma del servicio de atención al cliente cara a cara. Entonces lo más fácil es que en un cuaderno o en una hoja de papel apunten todo lo que hacen durante ese proceso y después se pongan a mirar cuál es la actividad que va al principio, es una actividad, es una decisión lo que tengo que poner y eso, y ahí ya son capaces de armarlo de manera fácil. Es una forma de organizar las actividades, por eso yo les recomiendo que en una hojita se pongan y hagan un listado. Entonces, insisto, con el ejemplo, es el servicio de atención al cliente. Entonces, ¿qué elementos necesito? Van a mirar todo, y después sí se ponen y hacen el dibujito, que es lo que van a entregar. Si están relacionados los pasos y estamos haciendo las conexiones con las flechas de manera lógica y que se entienda. Y lo otro es revisar y validar. Desde el principio hasta el fin, que no se nos haya quedado un solo paso por fuera. Para cuando ustedes estén haciendo su propio. Entonces, etapas del proceso, entonces dice, realmente es una tarea importante lo que yo voy a diagramar. ¿Hay alguna posibilidad de mejora? ¿Es posible hacerlo de una forma más sencilla que como yo vengo acostumbrado a hacerlo dentro de los clientes? Después dice, ¿es necesaria una decisión en este momento? Entonces, vamos a hacer un flujograma con decisiones donde decimos sí, no, y eso significa eventualmente estar en un proceso constante de avanzada, en un proceso constante de ajustes. Debe ser claro, debe ser objetivo, debe ser secuencial. ¿Qué quiere decir? Que no hago una tarea antes de hacer otra, que las tareas tienen un orden lógico. Ahora, en la etapa de documentación dice, ¿hay necesidad de generar un documento con este proceso? Sí o no, y si no, pues no lo vamos a hacer. O sea, estas son como preguntas que ustedes se van a hacer al momento. Ya tienen definida qué es lo que van a diagramar. Entonces, ustedes van a diagramar la venta de que alguien esté trabajando en un restaurante como mesero. Entonces, voy a diagramar mi proceso. Y entonces se pone y se imaginan qué pasa con un cliente desde que llega hasta que se despide y yo soy el que lo estoy manejando. ¿Qué pasa? Si yo hago eso muy bien, se lo puedo dar a todos mis compañeros para que empecemos a estandarizar el proceso. Disculpen un momentico, estaba tomando agua para poder seguir hablando. Entonces, esos son como los elementos que tenemos para crearlo. Para crear el diagrama de flujo de procesos es necesario mapear todas las actividades, lo que les estoy diciendo. Hagan un listado de todas las actividades del proceso que ustedes quieran hacerle el diagrama de flujo. Dice, se enumeran detalles, o sea, háganlo lo más detallado que pueda hacer y después sacan los pasos grandes, pero que tengan una lógica y una secuencia. Es súper importante que haya lógica y haya secuencialidad en el proceso. Entonces, con eso les queda claro cómo hacer el diagrama de flujo. Muchachos. Sí, profe. Lo van a hacer sencillo, es muy sencillo, no les estoy pidiendo un diagrama de flujo complicado. Ahora sí vamos a ver qué son los requerimientos. ¿Qué es un requerimiento del cliente? Dice. Entonces, en los datos personales, dice, los datos personales son información de un individuo o de nuestro cliente que se utiliza para identificarlo. Estos pueden estar almacenados en bases de datos, sean físicas o digitales. Dentro de los datos personales se manejan datos como edad, nombre, documento de identidad, números telefónicos, dirección de domicilio, número de seguridad social. Ya no solamente que estemos trabajando en una IPS, en una EPS,
correos electrónicos. Esto de edad, domicilio, eso, pues depende del tipo de servicio y tenemos que asegurarle al cliente tenemos que asegurarle al cliente la responsabilidad del manejo de la información. O sea, tenemos que asegurarle al cliente que esa información que nosotros vamos a tener de él, la vamos a utilizar solamente para fines del proceso que estamos manejando. Que vamos a hacer confidencialidad total y absoluta con sus datos y vamos a ser reservados. Que el cliente, eso se llama una política de privacidad, que el cliente se sienta seguro al darnos sus datos. Y en esa medida, entonces, a veces les pedimos unos datos y ellos nos dan más tranquilamente. Pero no vamos a pedir datos en estos requerimientos de atención en datos personales. Ahora nunca se pide el género, ahora nunca se pide la orientación política ni la orientación de género. Nunca, eso se hacía antes. Antes se preguntaban muchas cosas que ahora, por respeto a la persona como ser humano, a sus creencias y todo, nosotros no vamos a pedir datos de ese tipo. En ninguna empresa los están pidiendo. Dice, las empresas colombianas que manejan clientes y colaboradores deben dar cumplimiento a la normativa de protección de datos, lo que les estaba diciendo. Garantizar el derecho constitucional que tienen las personas del tratamiento de sus datos personales. La política que establezcan las organizaciones para la protección de datos debe cobijar la responsabilidad de el manejo de toda la información. Entonces, de los colaboradores, de los terceros que prestan servicios en la empresa, de los contratistas, de los operadores, porque a veces nosotros tenemos agentes externos que ingresan a hacer algún proceso con nosotros. Entonces, de esto, ¿qué pasó aquí? Y de todas las personas que en algún momento dado llegaran a tener acceso a revisar la información del cliente. Debemos garantizarle la protección de sus datos. Entonces, los datos personales pueden ser datos sensibles, son aquellos que pueden afectar la intimidad del titular. El uso indebido de esta información puede generar riesgos e incluso discriminación. La revelación de datos del titular en las organizaciones pueden afectar en muchas cosas. Entonces, todo esto es súper importante que nosotros y ustedes como agentes de servicio, ya sea que estén empleados o que tengan sus propias empresas, por favor, le hagan entender a sus jefes que la protección de datos es un elemento súper importante, que está protegido constitucionalmente. Hay datos a veces, bueno, por ejemplo, en el sector de salud, en todos los sectores a nosotros nos están pidiendo o nos están garantizando la protección de datos. En los bancos, por ejemplo, para evitar, miren que en los bancos está pasando muchísimo, que cada vez nos están dando más elementos para asegurarnos la protección de los datos porque, para que no nos vayan a robar. Entonces el banco ya nos dice, el banco nunca lo va a llamar a pedirle esta información por teléfono, el banco nunca le va a llamar. Si usted se siente intranquilo con una solicitud que se le está haciendo el banco por teléfono, por favor, mejor acérquese o comuníquese con los canales que están realmente institucionalizados para verificar. No se quede usted nunca con la duda de que esa información que me están pidiendo y que yo la siento sensible o que yo siento que no me la deben estar pidiendo, me la están pidiendo y yo la estoy entregando. Entonces, tengo que ser cuidadoso. Todos los datos ayudan a salvaguardar la información de los clientes, pero nos ayudan también a entender qué es lo que nuestros clientes quieren. Miren que todo esto que estoy haciendo es para que ustedes lo van a llevar a hacer la primera evidencia, que es la exposición. Entonces, los datos personales, categoría, entonces los derechos de las niñas, niños y adolescentes en tratamiento del grupo poblacional está prohibido. Entonces, nosotros cuando tenemos clientes menores de edad, vamos a tratar los datos de las personas o acudientes.
Los datos de los niños está prohibido constitucionalmente que nosotros hagamos tratamiento de datos. En la única parte donde es en servicios de salud. Derechos de niñas, excepción. Se exceptúa cuando el tratamiento cumpla con los siguientes requisitos. Cuando los datos respondan a un interés superior de los niños, es decir, que tengamos que hacerles una protección constitucional, un amparo o algo, entonces tenemos que garantizar que los datos van a hacer bien trabajo. Y cuando se aseguren los derechos de los niños, es lo que, pues, la forma de esto. Autorización especial para datos sensibles. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que pedir una autorización para manejar los datos y esto está regulado por la ley 1581 del 2012. Todas las normas y decretos que se regulan a partir de eso. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los datos personales? El propósito de protección de datos es estandarizar los procesos de recolección. El tratamiento de datos personales, según la normativa, debe tener un esquema organizado, seguro, creíble para el cliente. Cada persona tiene derecho a poner las condiciones para el tratamiento de sus datos y puede decirle a la empresa que no aprueba la protección, el manejo de sus datos. Siempre nos deben preguntar y nosotros siempre debemos preguntar como agentes de servicio si están de acuerdo con el manejo de los datos, que nosotros como empresa manejemos sus datos. Entonces, los datos personales, dice, las condiciones. El propietario de la información puede conocer, actualizar, rectificar y modificar la información que tenemos de él. Nosotros no podemos hacer ninguna modificación a los datos sin autorización del titular o de nuestro cliente. Las autorizaciones especiales de datos personales se refiere a la implementación y uso de diferentes medios disponibles para la obtención. Normalmente todo eso está regulado, vuelvo y digo, por la ley 1581 del 2012. Tenemos que revisar esa ley, por favor, ya ustedes con calma tienen que hacer una revisión cuando estén trabajando con empresas que manejan datos, por favor, recomiéndales, revisen esa ley de protección de datos y no, porque eso les garantiza a ustedes también a futuro evitar algún problema con sus clientes. Ahora, ¿qué es la trazabilidad del servicio al cliente? Miren que aquí ya les estoy dando elementos para que ustedes hagan la exposición. Entonces, mecanismos para cumplir las normas y, bueno, nacionales, locales, internacionales, las normas del servicio que ustedes vayan a hacer. Sirve para reducir el riesgo de que entren materiales ilegales y no conformes a las cadenas de suministro. Facilita la coordinación entre autoridades y organismos pertinentes. Permiten la conciliación automática entre lotes y volúmenes disponibles. Ofrecen métodos de control y seguimiento de las existencias. Activan las alarmas de incumplimiento en tiempo real. Reducen la probabilidad de errores en el registro, mejoran la eficacia y la eficiencia, aumentan la transparencia, promueven la integridad. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es contar. Acuérdense lo que hicimos arriba, por eso puse primero el ejemplo del flujograma, para venirnos acá a cómo ustedes van a hacer la exposición. Y con estos elementos ustedes pueden organizar una exposición sencillita a 5 minutos. Pueden hacerlo en la exposición que pueden hacer, pueden utilizar, hacer un video, pero utilizando también el computador como ayuda. O pueden hacer una cartelera y hacer la exposición de los requerimientos de servicio al cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la trazabilidad? Es el paso a paso, es contar lo que está en el flujograma, la trazabilidad del servicio, porque es cojo un servicio, en el flujograma lo esquematizo o doy el paso a paso y doy las diferentes opciones. Si pasa algo, hago esta actividad, si no pasa, hago esta otra, tengo la solución y eso.
Entonces, la trazabilidad del servicio es eso, es mostrar un paso a paso desde que empieza el servicio hasta que termina el servicio. ¿Cómo vamos? Muchachos. Y aquí nos vamos a ver requerimientos de atención al cliente. Entonces, esto es lo que yo quiero que revisen para la exposición. ¿Cuál requerimiento van a exponer y cómo lo van a solucionar? Entonces, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta que nos permite conocer inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés, o sea, las personas que vienen a nuestra empresa, para que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir el camino hacia la excelencia. El flujograma también lo pueden hacer a partir de la solución de alguno de estos requerimientos. Entonces, según la Constitución Política de Colombia, el artículo 23 señala: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a autoridades por motivos de interés general particular y a obtener una pronta resolución. Entonces, estas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias está regulada desde la Constitución Política de Colombia. Desde otro elemento que es el Código Contencioso Administrativo, que dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, que mediante él, entre otras actuaciones, se podrá, mediante la solicitud de presentar la petición, se puede solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o un funcionario, la solución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir la información, consultar, examinar copias de documentos, formular consultas, que el ejercicio del derecho de petición es gratuito. Lo puede realizar sin necesidad de representaciones de un abogado o de personas mayores cuando se trate de un menor en relación con las entidades que están protegiendo datos. Entonces, el menor tiene derecho a hacer una solicitud, pero siempre a una petición, queja, reclamo o sugerencia, pero siempre validado por su tutor. O sea, es el tutor el que en representación del menor hace este tipo de requerimiento. Entonces, ¿qué es una petición? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Están pendientes? Sí, señora. Señora, Bueno, entonces, ¿qué es una petición? La petición puede ser una solicitud de forma verbal o escrita donde se solicite a la empresa su intervención en un asunto puntual y concreto. La petición puede ser que la realice una acción. La petición puede ser que realice una acción o simplemente solicitar cierta información. ¿Qué quiere decir eso? Yo solicito que, por ejemplo, escribo a la alcaldía del municipio o a la empresa de servicios públicos de mi municipio para que por favor vengan y me cambien la bombilla que está en el poste del frente de mi casa que le da luz, que ayuda a darle luz a la cuadra donde yo vivo. Y eso es una petición que implica una acción, pero esa misma petición de pronto yo la puedo hacer de otra forma. Quiero que me expliquen por qué desde hace 2 años no funciona la bombilla que queda al frente de mi casa. Y yo ahí no estoy solicitando que me pongan luz, estoy diciendo que quiero una explicación. Entonces, con un mismo ejercicio podríamos mirar 2 peticiones frente a un mismo hecho, 2 peticiones. Una que implica que vayan y cambien la bombilla, porque yo estoy diciendo, está dañada hace 2 años y no han venido a solucionar. Entonces, estoy pidiendo que vengan a arreglarla. O simplemente estoy pidiendo información. Señor, cuénteme qué pasa, porque hace 2 años está dañado y no ha pasado nada. Y ahí yo no estoy haciendo solicitud. ¿Sí ve que ahí hay una diferencia? ¿Sí captan que ahí hay una diferencia? Ahora, la queja. La queja es una inconformidad que presenta el usuario. Lo puede hacer de manera verbal o de manera escrita, para mostrar su disgusto hacia un proceso o hacia una persona. Entonces, la queja
Bueno, en peticiones, quejas, reclamos y sugerencias siempre hay la obligatoriedad de dar respuesta. Nosotros no podemos dejar la queja ya de mala, o sea, no, que el señor que me atiende siempre está de mal genio y le llevan eso al jefe. El jefe dice, pues, dejarlo así, yo no me voy a complicar por eso, por decir algo. Entonces, no, siempre debe tener una respuesta de parte de la organización o del área donde está presentándose esa queja. Ahora, un reclamo. Entonces, demandar un servicio, ya sea de manera verbal o escrita, por insatisfacción e incumplimiento de un derecho que no sea respetado, ocasionando la mala prestación de servicio. Entonces, un reclamo es diferente a una petición, porque yo vengo a decir, en la petición yo solicito que me arregle. En el reclamo estoy diciendo, mire, señor, hace 3 años no me cambian la bombilla de luz del poste que queda al frente de mi casa. Y estoy haciendo el siguiente reclamo. Requiero que en el término de 2 días sea solucionado. Estoy reclamando y estoy solicitando porque estoy haciendo referencia a una falla en la prestación del servicio de ellos. Y la sugerencia es una expresión verbal, escrita, que hace las veces es de recomendación. Entonces, la sugerencia casi nunca lleva a una acción, sino a decirles, miren, ¿por qué no hacen esto? O por ejemplo, yo voy a un restaurante y me parece que la salsa les está quedando muy salada. Entonces les digo, miren, les recomiendo que le bajen a la sal porque si ustedes quieren tener ese producto un poco más salado, manéjenlo también, pero adviértanle a la gente, adviértame a mí como cliente. Y si lo quiere bajar de sal, pues hay gente que lo quiere con buena sal, entonces miren y compensen cómo puedan hacer eso. Pero la sugerencia es algo que nos lleva a algo en las empresas que se llama las acciones de mejora. Ahora, ¿para qué sirve una petición, queja, reclamo, sugerencia? Entonces, para identificar oportunidades de retroalimentar con el cliente. Lo que quiere decir que siempre que me llegue una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, yo debo dar respuesta. Así sea ahí ahora en algunos documentos y libros nuevos aparece una F al final, que es una felicitación. Entonces, así sea una felicitación, una sugerencia. Si es una sugerencia, agradecemos mucho su interés por nuestra empresa. Eso siempre les debemos contestar. Atenderemos esto. Nos encanta que nos esté ayudando para hacer mejoras en nuestro servicio, todo, pero nos toca dar respuesta. ¿Para qué? ¿Cómo se implanta un sistema de PQRS? Ahora hay programas especializados en las empresas donde llegan en los sistemas de gestión documental, llega una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, y eso se va a trazabilidad, dice quién la debe atender, cómo la debe atender, quién debe dar, y me marca tiempos de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, siempre me da como conclusión la satisfacción del cliente, porque yo debo atender el reclamo, queja o sugerencia y dejar que el cliente quede completamente contento con el servicio que yo le estoy prestando. Es una herramienta de comunicación entre el jefe, entre la empresa y el cliente. Claro que sí, siempre y cuando yo, después de que lo implante, me asegure de que siempre voy a dar respuesta. Ahora ese. ¿Para qué sirve el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias? Para dar soluciones a nuestros clientes y para revisar cuáles son las incomodidades y mejorar nuestros sistemas de gestión de calidad. Ahora, ¿cuáles son los canales de atención? Entonces dice, dependiendo del tema a tratar, se debe designar cuáles serán los mejores canales de comunicación con el cliente.
Ahora en las empresas nosotros con alguna frecuencia encontramos bueno, antes nosotros lo que siempre encontrábamos en las empresas eran buzones de sugerencias. Allá los buzones y qué pasaba con esos buzones que nadie los abría. Y por allá cada 6 meses el jefe decía, vayan y desocupen el buzón de sugerencias. Y llegábamos, porque es que la sugerencia antes se manejaba de forma, digamos, entre paréntesis, un poco muy clandestina, que no firmábamos eso. Si yo estoy haciendo una petición, un reclamo, una sugerencia, pues firmo, porque ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo yo soy cliente suyo y, por ejemplo, en el caso de una sugerencia, yo soy cliente suyo y me gustaría que atiendan lo que yo estoy diciendo porque yo llevo mucho tiempo acá y yo los conozco a ustedes, por decir algo. Entonces, siempre los canales deben estar abiertos. Como yo voy a tener una trazabilidad de la información de mis clientes, esto. Pero cuando yo recibo una sugerencia y está sin firma, hay unas empresas que están tomando una decisión, que están dejando una cartelera para dar respuesta a las sugerencias o a las quejas o a los reclamos que vienen con firma anónima. ¿Esto con qué fin se hace? Para darle a entender a toda la gente que viene a la organización de que aquí estamos pendientes, que no importa que no lo firmen, pero miren, aquí están esas respuestas. Y eso le da seguridad y tranquilidad a la gente que trabaja conmigo, a los clientes que vienen a buscarme a mí. Ahora, el sistema de atención al cliente de PQRS me ayuda también a dar un trato adecuado a las personas y a recibir un trato adecuado en las personas. Entonces, a veces yo como cliente es diferente si me voy a hacer un reclamo, apenas tengo una inconformidad y estoy muy incómodo, de pronto me voy y hablo hasta, si no de mal genio, porque yo sé que no puedo gritar a los empleados o a las personas que me atendieron. Sí hay cierta resistencia a cuando yo hago una queja, un reclamo, una sugerencia que viene firmada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre va a estar firmado, siempre vamos a darle un trato adecuado, amable a la persona que viene y nos lo trae, decirle estamos para servirle y utilizando cualquier canal. Las empresas normalmente están comprando un paquete que se llama CRM, que es para atención al cliente, y en ese paquete tienen eh, el sistema de quejas y reclamos y desde que lo estén alimentando y revisando bien, pues ese sistema se vuelve una información permanente con mis clientes y eso me va a ayudar solo a mejorar. El sistema de atención al cliente necesita monitoreo y análisis de los comentarios. Si a mí me llegan varias personas diciéndome, este arroz está delicioso, pero les está quedando muy masacotudo. Y resulta que es que hay unas personas que les gusta el arroz así más sopudo y hay otras que les gusta el arroz más suelto. Entonces vamos a mirar qué tanto flujo de personas se están quejando porque el arroz que hacemos aquí es un arroz suelto, es un arroz que queda, digo yo, medio masacotudo, no sé si entiendan la palabra, apelmazado, no sé. Espero que me entiendan la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que analizar los comentarios y retroalimentarlos porque eso me va a ayudar a mí al sistema de gestión de calidad. Para eso existe algo que se llama las encuestas de satisfacción. A mí como cliente, con alguna frecuencia me da pereza llenar encuestas. Cuando me dicen, ay, miren, a su correo le estamos, o ustedes no se han dado cuenta que, por ejemplo, a veces ahora cuando hablan con los operadores de servicios móviles, que son los que más nos llaman, dice, por favor, me regala 5 minutos más, después de que me dan la información, me regala 5 minutos más y contestan una encuesta sobre cómo lo atendí. Y entonces eso, yo a veces no lo hago y después me arrepiento porque digo, no, es que la gente trabaja mucho y quiere y necesita esos insumos para mejorar. Entonces, esas son unas herramientas que nos ayudan a nosotros a mejorar, a gestionar la calidad de nuestros servicios. El uso adecuado de lenguaje moderado y no discutir con las personas que nos vienen a hacer, porque acuérdese que las sugerencias, las quejas, los reclamos,
se pueden hacer de forma verbal o cara a cara, o se pueden hacer por escrito, que lo pueden dejar colgado en la página de la empresa si la empresa tiene página, o que la pueden hacer llegar por WhatsApp, o que la pueden. Entonces, tenemos que procurar al máximo, tener un lenguaje adecuado y apropiado para la intercomunicación con mi cliente. Ahora, que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias no se vuelvan una cosa personal. Les voy a contar una cosa que me pasó entre ayer y hoy. Le estoy haciendo un plan de mejora a un muchacho de atención al cliente de otra ficha que ya terminó, y le estamos haciendo un plan de mejora. El chico debía unas evidencias y por la situación que nosotros nos quedamos sin contrato, pues no las alcanzó a terminar todas el año pasado dentro de ese plan de apoyo. Desde el principio de año empezó a escribirme: necesito hacer, necesito entregar, necesito esto. Y yo le decía: sí, chico, pero estamos sin contrato. El día que ya firmamos, legalizamos, él lo que me estaba haciendo era una petición. Me la hacía verbal, me la hacía por correo, me la hacía repetida, y yo todas las veces le contestaba: estoy sin contrato, no le puedo dar solución. La coordinación académica le contestó que le daba solución en el momento que los instructores estuvieran contratados, que bueno, todo, porque tenía atrasadas unas poquitas, como 2 evidencias de estas últimas que yo estoy pidiendo, y tenía atrasadas unas evidencias de los transversales. Entonces este chico empezó a ponerse ya de mal genio. Dice: es que es instructor, que nunca me ayuda, que yo no sé qué más, y dejaba por escrito un WhatsApp y eso. Entonces, no, la forma de responder y la forma de tratar en la petición, queja, reclamo, sugerencia, decía al principio en la definición que eran solicitudes respetuosas. Para las respuestas también tienen que ser respetuosas. O sea, eso es una cosa de doble vía. A mí me hacen una solicitud y es muy respetuosa, y yo como empresa, como persona que estoy vendiendo un servicio, no me puedo poner bravo. Tengo que esto. Entonces vamos a mirar: aceptar críticas, escoger bien al personal de atención que atenderá a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Las personas que atienden público y que atienden mucho público, así no estén en peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, son personas que tienen que estar muy bien entrenados. El entrenamiento en su formación, el entrenamiento desde lo teórico, y que sea mejora con la experiencia que ustedes van teniendo cada día con sus clientes, nos da para aceptar que nos diga que nosotros nos equivocamos y que hay un proceso que podemos mejorar. O simplemente me dicen: yo no voy a volver a comer a este restaurante porque es que aquí la comida siempre la sirven fría. Entonces, yo decir: ay, sí, señor, miren, le vamos a poner atención, le invito a que venga la próxima semana todos los días y yo estoy pendiente. Eso es aceptar una crítica, no estar diciendo: ese viejo pendejo se la está dando de creído, es lo peor, que ahora quién sabe cómo comerá la casa para que aquí venga a pedirnos la comida caliente. Entonces, no, señores, nosotros tenemos que aceptar la crítica, porque si un cliente nos está haciendo una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, y lo está haciendo de forma adecuada dentro de los términos de la cordialidad y el manejo empresarial, nosotros debemos aceptar esas críticas y las debemos llevar a un punto que se llama: voy a poner esto en plan de mejora. Si muchas personas se están quejando de que yo estoy haciendo un proceso de una forma y se están quejando por el mismo motivo, acepto las críticas y veo y replanteo mi proceso. Ya vamos a acabar, chicos. Entonces vamos a determinar el proceso general. ¿Cómo se hace? Consiste en realizar un mapa de acciones que tendrán lugar desde el momento que recibimos la queja, petición, reclamo o sugerencia, y qué procedimientos de investigación o qué procedimientos dentro de la empresa vamos a tener que saber. Entonces, yo estoy haciendo la petición, o a mí me están haciendo una petición para hacer una comida para mañana por la noche. Entonces, empiezo a saber cómo hago ese proceso. Entonces, vamos a mirar
de acuerdo al protocolo y a cómo está el servicio y de acuerdo a cómo yo tengo el flujograma, entonces vamos a definir también la petición, quejas, reclamos y sugerencias. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se pueden manejar con un Excel sencillo que puede manejar un sistema de alarmas para que no se nos pase sin contestar ninguna petición, queja, reclamo, sugerencia. Entonces, es un listado de las acciones, tenerlo claro, que si viene una petición y yo la tengo y quiero resolverla rápido, pero no está dentro de mi resorte, el que hace ese procedimiento es mi compañero que está ya a 5 escritorios. Entonces, empezar a gestionar cómo debo hacer eso. Voy, se lo entrego a él y después a mí me toca estar pendiente de que le den una respuesta con el que el cliente quede contento. Eso es determinar el proceso. Definir la estructura organizacional que atenderá las quejas es súper importante. Tener personal especializado. No todos servimos. Claro que todos con un buen entrenamiento lo logramos hacer porque por eso somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero hay unas personas a las que nos puede costar más trabajo que otras estar oyendo peticiones de ajustes, de reclamos, de sugerencias todo el santo día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar a esa personita que está yendo a abrir la puerta de la oficina. Miren, siga, se sienta, que eventualmente es el que le trae el tinto. Entonces, pero sabemos que esa señora hace ese proceso. Y esa señora de servicio general es la que se sabe los procesos de todos. Entonces, yo estoy acá en recepción de documentos y viene una petición para el secretario de gobierno de mi municipio y yo quedo en blanco. Y llego acá, yo tengo que hacerla llegar a la alcaldía y llega a la alcaldía y dice, tengo que convocar al secretario de gobierno para que me haga una explicación de cómo es su proceso y yo puedo contestar. Entonces es desarrollar el paso, definir quiénes van a intervenir de forma adecuada en esta prestación de este servicio. Elegir herramientas para atender las PQR, entonces tener buen internet, ahora es fundamental tener buen internet, tener personal capacitado, tener las herramientas para dar respuesta, los materiales para dar respuesta a las peticiones que dan reclamos y sugerencias. Dice, después le hacemos un seguimiento especial a la petición, la queja, el reclamo o la sugerencia. Entonces, de acuerdo a qué es lo que llega. Si es un derecho de petición protegido por la Constitución Política de Colombia, entonces sabemos que tenemos 15 días hábiles para dar respuesta. No quiere decir que me tome el trabajo y hasta el 15º día voy a responder. No, yo puedo responder en un tiempo determinado y a mí lo que me está diciendo la ley es usted tiene que seguir la secuencia y no se puede salir de los tiempos en los que usted le está asegurando a su cliente que se debe plantear un plan de mejora o plantear una posibilidad de dar una respuesta rápida y adecuada para mis clientes. El sistema de PQRS tiene un papel importante para evitar el estrés, para garantizar atención al cliente, que nuestros clientes queden contentos. Es una estrategia que está pensada en los clientes, está pensada para adelantarse a sus necesidades y para evitar de pronto una separación del cliente de nuestra organización. El sistema de PQRS es un sistema de apoyo dentro del sistema integral de atención al cliente. Es un sistema de apoyo que me sirve y que ahora lo puedo conseguir por medio de plataformas que ya están diseñados y vienen y nos las instalan y tendríamos que hacer una inversión y de pronto un mantenimiento de esa plataforma. Pero es asegurarle al cliente por todos los medios que la experiencia que está teniendo con nosotros es la mejor experiencia que él como cliente de este servicio o de este producto va a tener con nosotros como lo mejor. Con esos elementos, entonces yo creo que queda listo para que ustedes puedan revisar la evidencia, construir la evidencia y mirar a ver qué más tienen ustedes dentro de las necesidades. Esa por hoy la clase. ¿Alguna pregunta?
No, señora, gracias, profe. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos el viernes otra vez a las 7 de la Profe. noche. ¿Listo, señora? Profe, o sea, pues viendo todo este tema, es más o menos parecido al video que hicimos para la ficha técnica. ¿Se acuerdan? Exactamente, usted se acuerda. Es que esto es una secuencia. Aquí estamos ratificando los procedimientos. Entonces nos están diciendo, ustedes tienen procesos y por eso la solicitud es que ustedes hagan la exposición en los mismos grupos de trabajo. Entonces organizan una exposición. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, van a trabajar una queja o el requerimiento. Entonces la exposición la van a trabajar sobre un requerimiento de una queja en su empresa. Que el requerimiento sea una queja o que el requerimiento sea una felicitación o que sea una sugerencia. Entonces ustedes dicen, de acuerdo al sistema de requerimientos, los requerimientos pueden ser estos y nuestra empresa los tiene diseñados para solucionarlos así y nos van a contar cómo los solucionan. Y esa es la exposición. Ustedes tienen todos los elementos porque ustedes tienen en sus grupos de trabajo las empresas o las entidades con las que han venido presentando los trabajos. Y entonces escogen petición, queja, reclamo o sugerencia. O si quieren escoger dos, pero acuérdense, 5 minutos es tiempo más que suficiente porque les voy a poner solamente que hagan un requerimiento. Porque en la evidencia grande como están pidiendo que hagan todos los requerimientos y por eso es que hay videos larguísimos de otras fichas, eso, ¿no? Entonces no es eso. Vamos a hacer una exposición tranquila, sencillita, pero por favor, que se note la mano de todos los del grupo en el trabajo. ¿Listo? Con el flujograma, vuelvo y les digo, lo van a hacer de manera individual, pero por favor no me copien flujogramas de los que aparecen en imágenes ni en algunos programas de elaboración, de atención al cliente y cosas así. Por favor, no me vayan a hacer un copia y pegue. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Diana? Sí, profe, en mi caso yo hice esa actividad sola, pues por motivos no, pues con los compañeros que estaba se salieron y eso, entonces quedé sola, ¿lo puedo volver a hacer Hágala sola? sola, la exposición es cortica, sí. Ok, vale, esa era mi pregunta. Sí, sí, Gracias. sí, señor. O si quiere que algún grupo, no, pero es que usted trae su proceso, es que ustedes traen su proceso y ya. Los que están trabajando solitos, háganla sola, pero en eso no se van a demorar mucho. Consiga quien les grabe y eso, organiza la exposición, hacen una cartelera, hacen lo que sea, utilicen el medio que sea para esto y hacen el video. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿usted está ¿Usted grabacionado? sería tan amable de compartirnos esa diapositiva al grupo? Al grupo sí, ya se la comparto ahorita mismo. Me parece Ahorita muy mismo se la interesante la comparto información que y está en esto. las diapositivas. Otra ¿Cómo? pregunta, profe, esa grabación de la clase usted la sube a Sajona, ¿cierto? Ay, sí, no le subí la de emprendimiento, pero mañana le subo las dos grabaciones. Ay, si es tan amable, por Mañana, favor, gracias. Profe, mañana buenas por la noches. tarde se la subo, porque por la mañana voy a estar toda la mañana en una capacitación. Profe, buenas Yo noches. ahorita hago el Profe, video, o sea, si alcanzo a bajarlo ahorita, lo hago ahorita mismo, y si no, mañana por la tarde, a más profe, tardar, sí, lo bajo. Ujú. profe, No le entiendo lo que me están diciendo. Derly, ¿era la que está hablando o quién le está hablando? yo, profe, soy Karen para preguntar sobre la información o el dato sobre la persona que reemplazó a Lady. Ya ahorita les pongo ya mismo, mejor dicho, espérese. Se llama Diana. Ya esto, y si no, le escriben les voy a mandar los dos contactos, el de la doctora Carolina, que es la jefe de ella, y si no, de Diana, pero ya mismo en el grupo les voy a poner los dos contactos. ¿Listo? Ya lo estoy Sí, haciendo. señora, muchas gracias. Ya Profe, mismo lo buenas estoy Profe, haciendo. de emprendimiento aún no ha mirado las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? No, vamos a hacerla. No, les voy a hacer dos. De hecho, por eso fue que hoy no hice la clase de emprendimiento, porque no he terminado de organizar
porque es que les quiero dejar solamente 2 evidencias. Entonces les tengo que dejar 2 evidencias que recojan como todo el proceso. Entonces por eso no la acabé de organizar, entonces por eso arrancamos hoy con la clase, igual que me da la opción de hacerlo. ¿Listo? Ok, gracias. Ah, vale, profe. Pero van a ser 2 evidencias sencillas, no se preocupen. ¿Y de Estoy estas cuántas mirando. evidencias? Esto trae 5 evidencias, pero van a ser sencillas. Ya llevamos 2. Hay una de indicadores, que es como la más larguita, y otra que sale a partir de del tema de la norma ISO. Creo que con 4 evidencias salimos. Espera un momentico, se me bloqueó este WhatsApp aquí en el teléfono. Ah, no, ya. A ver, le voy a poner el teléfono de la doctora Carolina Mesa, que es la jefe, y de Diana. ¿Listo? Carolina. Yo creo que ustedes el de Carolina Mesa ya lo tienen, pero bueno. Y ella me escribió hoy porque a Carolina le pedí el dato de esta niña. Entonces les voy a reenviar el correo de la respuesta de ella. Reenviar a Chucho. Entonces ahí quedaron los 2 teléfonos. El de Carolina Mesa y el de Diana, que es la asistente, que fue la que reemplazó a Lady. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Estas evidencias todas tienen fecha límite el 3 de marzo. Pero las pueden ir haciendo y las pueden ir subiendo. No se dejen coger el día porque ustedes el 3 ya se tienen que ir calificados. Entonces, el 2 de marzo, de hecho, porque yo el 2 casi que las terminan de entregar y me toca calificarlas de una vez porque los que se van ya para práctica los tienen que tener calificadas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me sigue sin aparecer, sin calificar el video de simulación de requerimientos y miré en los juicios evaluativos y creo que tampoco no aparece, o no sé. Sí, es que no entré a revisar ese proceso, es que estoy recibiendo, yo sé que ustedes no tienen la culpa de esto, ¿no? Pero estoy recibiendo 3 fichas de tecnología grandísimas y no he revisado los juicios evaluativos de ustedes otra vez para revisar los que tienen pendientes, pero yo le colaboro con eso. Profe, Vale, gracias. Señora. profe, yo en su momento, desde un principio que empezamos a trabajar las dos, es que siempre he tenido una D desde un principio. Yo ya había hecho todo eso, pero ¿se acuerda que hacía falta, mejor dicho, por esa D, yo creo que ya no puedo seguir continuando con el proceso. ¿Por qué? ¿En dónde tiene de? No, profe, yo ya le he enviado correo, le he escrito, es la de desde el principio, desde que está la profesora anterior de líder. Pero ¿cuál de? ¿En dónde? Yo no le entiendo, nunca he entendido en dónde es que usted tiene una D. Yo le envié a su merced un correo con el pantallazo, con todo desde el año pasado, desde que empezamos. Ya cumplimos un año y nada. ¿En cuál? Pero con una de las de Ani, de las de Ani todavía. Sí, claro, de las de ella. Yo ya le envié a su merced el correo, yo ya había subido la tarea y todo, solamente es calificarla nomás. Pero no, Me tengo toca esa de... cambiar el juicio de Ani. Y entonces yo estoy en el proceso para que me autoricen cambiar ese juicio porque me toca bajar ese juicio evaluativo de ella y volverlo a poner. Pero en Sena Sofía no está con D. En Sena Sofía no está no aprobado. Es en Sayuna que tiene una D,
pero estamos haciendo un proceso para que me autoricen a mí a cambiar el juicio que era de ella, porque si el juicio ya estaba emitido por ella, yo lo tengo que ajustar, ¿sí? Entonces estoy en ese proceso. Pero usted en Sena Sofía no tiene ningún no aprobado. Ah, Al bueno, momento entonces lo Sofía. Al momento de certificarse, se cruza Sena Sofía con lo que van a cruzar es Sena Sofía. Lógicamente que estamos haciendo los ajustes para que en la plataforma tampoco le vayan a quedar ninguna D, ¿sí? Pero en Sena Sofía usted no tiene ningún juicio no aprobado, no tiene ningún inconveniente. Ah, Lo que bueno, me profe, ya. cruza administración, lo que me cruza administración educativa es Sena Sofía. Sin embargo, ya pedí autorización, estoy en esos procesos porque no solamente con usted y en esta ficha, sino de otros instructores que habían evaluado y tienen de eso. Entonces yo tengo que volver a revisar el proceso y bajo mi criterio reajustar. Pero si esa persona además dejó el juicio evaluativo en Sena Sofía como aprobado, quiere decir que el trabajo que presento pues también está bien, pero yo tengo que tener una autorización para cambiar ese juicio de esa época que está demostrado que yo no era la instructora no fui la instructora de ese proceso. ¿Sí? Pero no se preocupe porque en Sena Sofía usted no tiene ningún juicio como no aprobado. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Esa era la Sí, parte que me señor. hacía falta para estar listo. No se preocupe, pero sí, yo estoy haciendo lo posible por hacerle ese ajuste, pero igual no hay ningún problema. Yo sí tengo claro que en Sena Sofía no tiene ningún juicio sin aprobar. De lo que dejó Ani está todo aprobado. ¿Listo? Ah, listo, profe, sí, señora, gracias, muy amable. Yo, profe. Ujú. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia? Estamos en peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. A ver, pues, pongamos en práctica lo de nuestra casa. ¿Nada? Entonces nos vemos el viernes 7 de la noche. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, entonces que descansen. Yo les subo la grabación. Que estén muy Hasta bien. luego. Y ya mismo les voy a poner en el grupo. Espérense, entro aquí a WhatsApp y ya mismo les pongo en el grupo la presentación. ¿Listo? Listo, profe, que pase buena noche, muchas gracias. Bueno, Soy yo, profe. igualmente. Bueno, chao. Gracias, profe. Bendiciones. Bueno, que estén bien. Chao, Gracias, profe. chao, Hasta profe, que tenga luego. buena noche. Que estén muy bien. Hasta luego.